Bueno, con anterioridad también hemos podido comentar algo al respecto, ¿no? Yo creo que, bueno, algún medio de comunicación hoy también pues habla, ¿no? Del Parlamento ve irregularidades y el propio Carmelo Barrio decía que así lo hace el informe. Yo creo que para ser más precisos sería así lo hago yo, ¿no? Porque el informe está redactado por él, es el ponente y creo que ¿no? con anterioridad también hemos valorado, al menos desde la posición del PNV, que proyectos que cuando menos técnica y científicamente venían siendo avalados por los comités correspondientes, y aquí ha habido un cruce, vamos a decir, de contraste interinstitucional, ¿no? Porque no solamente ha sido el gobierno vasco, también ha sido el gobierno de España a través del ministerio correspondiente, y ha habido una especie de aval científico o técnico que después, a la hora de traducirlo o transformarlo en lo que puede ser ya un producto industrial, pues se ha fracasado. Y con independencia de que la inversión física esté ahí, es evidente que no ha sido una gestión para mostrar, porque si un proyecto que inicialmente tiene esos avales técnicos y científicos, después en el momento de su transformación en producción fracasa, pues con independencia de cómo estén bueno, pues la titularidad de patentes y demás, que también se ha hablado últimamente a ese respecto, yo creo que es la constatación pues de por lo menos un fracaso industrial, y que bueno, ha tenido por lo menos inicialmente el aval institucional y político, lejos de intereses particulares del propio gobierno vasco, también, repito, del gobierno español en su día, y la propia Diputación Foral de Álava políticamente avaló, y ahí estaba el Partido Popular. Pues eso es lo que ha sucedido. Y yo creo que en las conclusiones del informe, el querer situar toda la responsabilidad política en este momento, pues en el Consejo del Parque Tecnológico de Álava, cuando se sabe que bueno, el propio Tribunal Vasco de Cuentas y sendos informes, cuando menos de legalidad, que nadie ha dudado, por lo menos hasta el momento, pues todos esos informes calificaban como de legal, cuando menos en dos ocasiones, en diciembre del 13 y después también con posterioridad. Bueno, yo creo que este documento es una ponencia o conclusiones pues que tiene su propio toque, está absolutamente escorado desde nuestro punto de vista, y como ya sabemos cómo han terminado muchas de las comisiones de investigación del Parlamento Vasco, y en la pasada legislatura tuvimos ocasión de tener otras dos comisiones de investigación, que después, cuando se cruza con lo que son las sentencias de los tribunales correspondientes, no se sostienen las acusaciones y conclusiones que se contienen en esos dictámenes de la comisión de investigación, con lo que después es el resultado, por lo menos dilucidando ya responsabilidades incluso personales o penales, ¿no? Además de las políticas. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos 10 días o unos cuantos días, por lo menos, para analizar este informe. Creo que tiene 50 y tantos o 50 y tantas páginas, casi 60. Hay que analizar, y nosotros presentaremos las correspondientes alegaciones, enmiendas, para que, bueno, cuando se sustancie el debate tanto en comisión, en la propia Cámara esta semana que viene, o después en pleno en septiembre, pues el Parlamento también dé cuenta de todo esto. Uno de los problemas principales, se habla de la gestión de fondos públicos, pero yo creo que el problema mayor, más allá de la gestión y más allá del control y de la vigilancia y del monitoreo sobre estos fondos, está precisamente en dónde están estos fondos públicos, ya que estas empresas, ambas dos, han sido absolutamente descapitalizadas. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuáles son hoy en día los activos, ¿no?, que presenta una u otra después de haber recibido 50 millones de ayudas públicas? Bueno, los acreedores, esas mismas administraciones públicas que les deberían de reclamar ese dinero, ¿de dónde pueden agarrar, ¿no? Y precisamente aquí está la cuestión de Hiriko, que tal vez sea más sangrante incluso que la de Epsilon, ya que
lo único que queda de Hiriko al final es el prototipo, son los planos, es el I+D+I, es decir, es la patente, ¿no? Y esa patente ahora corre el riesgo además de que, como no se actualicen las tasas, se pueda liberalizar y en cierta manera pueda salir no al mercado, sino que se pueda regalar esa patente, porque estaría digamos a sueldo, a precio de saldo. Y encima ya sabemos que, porque en las propias declaraciones de la ponencia se ha dicho, que hay una empresa con un nombre similar, con un componente humano muy similar y con una razón social idéntica, que ya estaría interesada además en esa patente a precio de saldo y que la esperan con brazos abiertos, ¿no? Entonces, ahí es la cuestión donde queremos preservar al menos ese activo, que sería el único que queda de Hiriko, que es lo que vale la patente, porque no hacerlo así, además, como dice la propia Fiscalía de Álava, se podría estar incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y además es por eso por lo que solicitábamos la comparecencia de Arantxa Tapia, consejera de Competitividad y Desarrollo Económico, porque pensábamos que precisamente ella lo que tenía que hacer es preservar esa patente, que es el único ámbito en el cual, bueno, pues puede conseguir digamos una recuperación de esos fondos ahí invertidos. Quiero hacer una última mención a la dicotomía que siempre existe con este tipo de comisiones de investigación. Hay una vía jurídica y la vía jurídica ha dicho que responsables, en este caso de Epsilon, han cometido delitos societarios, y está la vía, digamos, de la responsabilidad política. Y como digo, la responsabilidad política está en la gestión, pero sobre todo está en la falta de control de cómo se ha podido permitir que estos proyectos privados con dinero público acaben sin ningún tipo de fondo, sin ningún tipo de activo. En ese sentido, bueno, se puede hacer una valoración de cómo ha sido el proceso, porque creo que ha sido una comisión que ha ido con mucha prisa, que se le ha metido muchísima prisa, ha tenido muchos obstáculos para hacer su trabajo, pero consideramos que el informe, bueno, pues hay partes que son salvables. Yo creo que se indica en ese informe cuál es la punta del iceberg y se señalan responsabilidades políticas que nos señalan además pues ciertas prácticas de amiguismo o de clientelismo. Y yo creo que sí, nosotros hemos hecho también una valoración negativa, expresando nuestra preocupación por el asunto de las patentes, ¿no? Porque es verdad que si el gobierno vasco no actúa con contundencia y con mucha firmeza, puede acabar en manos de otra empresa, creo que se llama Toquico, la nueva que se ha constituido, en la que parece que pueden participar algunos ingenieros que estuvieron antes en la anterior empresa de Hiriko, ¿no? Y eso es un tema serio porque efectivamente, incluso de las propias comparecencias de la anterior consejera de Aguirre, se pone siempre el énfasis en que lo que queda vale dinero, en que el edificio vale dinero, en que las patentes valen dinero, y es verdad, es lo poco que se puede conservar, y lo que no se puede permitir es que ese activo que puede suponer una cierta recuperación de la inversión pública se pueda perder, ¿no? Hombre, lo que es cierto es que ninguno de los dos proyectos han sido proyectos que se pueden calificar como con una gestión brillante, ni muchísimo menos, ¿no? Y quiero recordar que fue el anterior consejero de Industria, Bernabé Unda, quien puso estos datos en conocimiento de la justicia, y de hecho, efectivamente, bueno, pues el gerente, el señor Vila de Trans, ya aparece ahí como acusado de malas prácticas, aunque él en la comisión parece que no reconoció ninguna de esas posibilidades, ¿no? Y aquí ha habido ayudas públicas de varios tipos. Esta comisión ha podido estudiar las que le corresponden, ¿no? Que son las correspondientes a la administración autonómica, pero también es verdad que hubo aportaciones de fondos estatales fruto de las enmiendas que el PNV negoció en los presupuestos del Estado con el gobierno de Zapatero, que de forma muy importante también han alimentado estos proyectos, ¿no? Yo creo que es bueno que estos temas se esclarezcan de la mejor medida, especialmente para que se sea mucho más vigilante en el futuro con aventuras de este tipo, ¿no? Que probablemente en el marco teórico están muy bien, pero lo que se ha evidenciado sin ninguna duda por parte de nadie es que la gestión que se ha hecho por la parte privada de cada uno de los proyectos no ha sido precisamente ejemplar, ni muchísimo menos. Esto es un paso más, no es la conclusión de una comisión de investigación. Como bien ha dicho usted, el camino está ahí. Hemos tenido la sesión de la comisión con las comparecencias, con el análisis de la documentación, con un estudio importante. Queda una fase de alegaciones por parte de los grupos parlamentarios, queda el debate en comisión y queda también un debate en pleno que se celebrará en septiembre o en octubre, ¿no? Está bien claro que esto es una fase más, eso es el dictamen, la propuesta de dictamen
que el ponente hace a la comisión, fruto de lo que han sido los trabajos de la misma, ¿no? Y está claro que sí que es cierto, ¿no? Es decir, son dos fenómenos, por decirlo así, o dos proyectos empresariales fallidos, fracasados, sustentados exclusivamente en dinero público, y eso hay que analizarlo y hay que destriparlo. No puede ser que el dinero público, en un país como el nuestro, fundamental, los emprendedores, los empresarios han sido el ejemplo, ¿no?, durante toda nuestra historia, pues no puede ser que proyectos empresariales se fundamenten exclusivamente en dinero público. Eso tiene una responsabilidad de las instituciones. Tratamos de concretarla. Ha habido irregularidades, ha habido defectos de fondo y de forma en cómo se han aplicado esos dineros públicos, ha habido problemas serios de seguimiento de esas inversiones y de esos dineros que han venido por parte de las administraciones vascas y de las administraciones central, y nosotros exigimos un control exhaustivo, ¿no? Es decir, yo creo que lo fundamental de este dictamen y de lo que pueda salir de este debate no será tanto, que sí que lo es, determinadas responsabilidades o responsabilidades invigilando o defectos que haya podido tener la administración, que efectivamente se pueden considerar como graves, sino cómo funcionar de cara al futuro para que proyectos construidos en el aire no se vengan abajo de esta manera.